Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y estamos muy contentos en el canal, este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, de que don Carlos Wong de Zona Franca Coyol va a estar con nosotros. Ya van a ver mucho por qué esa alegría, amigas y amigos, y pues muchas gracias, don Carlos, por estar aquí. Y tal vez como inicio, este país se reinventó de los tiempos en que usted trabajaba en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, donde el comercio internacional y las zonas francas seguramente no se veían como todo lo exitoso y potencial que era. Y yo sospecho que el entonces director del instituto, mi buen amigo, no se entusiasmaba con zonas francas, pero yo sí sé que al país que tenemos en muchas cosas le tenemos que agradecer el éxito de la inserción en el comercio y el éxito de las zonas francas. ¿Me equivoco, don Carlos? Y usted fue profesor, de manera que califíqueme, no me dé nota, pero por lo menos corríjame en lo que he dicho mal. No, don Juan, primero mis respetos a usted, a su programa tan interesante que desarrollan, y algo muy importante, y es aprovechar las instancias para poder comunicar y transmitir a la comunidad universitaria las experiencias que a través del tiempo las personas hemos logrado acumular. En mi caso, me tocó salir al mercado laboral en medio de la crisis de 1980, graduado de economía, sin mucha perspectiva, con un desempleo tremendo del país, y uno de los grandes temas que veía uno en ese momento es: ¿y ahora qué voy a hacer? En aquel momento, que muchas de esas experiencias se han venido a repetir en la Costa Rica de hoy, el gran reto para un joven era ¿a dónde iba mi futuro? Y en ese sentido, pues yo pasé por la etapa de estudiante de economía y de pasar de ser profesor de la Universidad de Costa Rica y a ser investigador del Instituto de Ciencias Económicas, lo cual con mucho orgullo nos permitió entender una visión de dónde venía Costa Rica, dónde enfrenta esa crisis y un poco cómo responde Costa Rica. Costa Rica responde mediante un cambio de paradigma, lo cual precisamente es uno de los grandes diferenciadores de este país, y donde, aprovechando su plataforma democrática, Costa Rica pasa a tomar un modelo en el cual decide insertarse, ya no en el mercado local y centroamericano, sino en el mercado mundial. Para insertarse en el mercado mundial, pues existían diferentes mecanismos, pero uno de los más potentes en aquel momento tenía que ver con el tema de zonas francas. El tema de zonas francas inicia en Costa Rica por allá de 1978, con algunas de las primeras digamos, leyes de zona franca, y donde plantea un modelo en el cual Costa Rica inicia su desarrollo de zonas francas en el espíritu de zonas francas desarrolladas por el gobierno. Con el transcurrir del tiempo, el país encuentra que el sistema operado por el gobierno no era exitoso en ningún país, excepto quizá en los casos de China, donde sí teníamos un modelo impulsado por el gobierno chino con una gran potencia en cuanto al desarrollo de infraestructura y relocalización incluso de personas alrededor de la zona franca, que permitía generar entonces esa combinación recurso humano, infraestructura, incentivos, que potenció precisamente las primeras grandes zonas económicas especiales de China.
Pero en el resto del mundo, la dinámica era una dinámica que estaba siendo exitosa desde el punto de vista del desarrollo de zonas francas a base del sector privado. Entonces, Costa Rica empieza a tomar medidas para ampliar el concepto y entra abriendo el sistema de zonas francas a las zonas del Valle Central y se empieza a crear una dinámica donde empezamos prácticamente de no representar nada en el sector exportador de Costa Rica a ser hoy en día más del 50% de todas las exportaciones del país y convirtiéndose precisamente en el sector más dinámico, con tasas de crecimiento que del año pasado a este año brincaron en casi un 28% a pesar de la situación pandémica que hemos tenido. Cuando uno analiza, entonces, el impacto del sistema de zonas francas hoy es un impacto muy importante. A nivel del PIB, estamos prácticamente llegando al 9% del PIB nacional, es generado por el sistema de zonas francas. Cuando hablamos de exportaciones, por ejemplo, un sector como implementos médicos hoy en día es un sector que está creciendo alrededor de un 37% del año pasado a hoy y durante los últimos 5 años ha venido creciendo más de un 20%. Se dice que solamente en implementos médicos Costa Rica va a exportar $5.000 millones en los próximos 2 años. Entonces empezamos a tener lo que un sector representaba las exportaciones de aquel momento. Es decir, la transformación de Costa Rica de un país que dependía de 4 o 5 productos agrícolas en su sector exportador a un país de hoy en día tiene exportaciones a más de 220 países con más de 5.000 productos y con un volumen de exportación significativamente superior y muy diversificado en términos de mercados, en términos de productos y en términos de valor agregado, se vuelve muy importante. Y uno de los temas que uno analiza en este proceso de transformación de las zonas francas es precisamente eso. Su impacto en el PIB nacional, su impacto en empleo, solamente en empleo directo estamos superando las 150.000 personas, con un empleo cuyo salario promedio es más de un 30% superior al salario promedio del sector privado nacional. Es decir, las zonas francas no solo emplean muchas personas, sino que también emplean pagando mejores salarios, lo cual es muy importante para la economía costarricense porque eso nos va dando una riqueza a esas personas, una mejor valoración a su formación, tanto académica como personal, y nos va dando también algo muy importante. 9 de cada 10 empleos durante los últimos 2-3 años han venido siendo generados por las zonas francas. Es decir, tenemos que el principal generador de empleo de Costa Rica está relacionado con zonas francas. Entonces tenemos un sector que se ha convertido muy importante para el país en términos de valor de exportaciones, en términos de generación de Producto Interno Bruto, en términos de generación de empleo. Y algo que también es muy importante y muchas veces no se ha visto como tal, y es que la suma del impacto positivo exportación-importación más la parte del flujo neto de inversión que representan las zonas francas, ha contribuido a este proceso de estabilidad del tipo de cambio del país. Y es un elemento también muy importante de estabilidad monetaria. Don Carlos, vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar. Decía la entonces ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, que además las zonas francas, los que trabajan ahí pagan impuestos, o sea, son parte del sector formal y que la igualdad no la igualdad de género, el número de mujeres que trabajan en zonas francas es mayor que en cualquier otro sector de la economía. Lo dijo ella, yo no puedo, no tengo esos datos para verificar. Además, sí. Me pareció que siempre ella hablaba con enorme conocimiento, pero bueno, creo que ese es otro aspecto porque alguna gente que no entiende dice cosas muy diferentes. Pasemos, si le parece, don Carlos, ahora un poco a Zona Franca Coyol y tal vez, aunque yo sé dónde queda el Coyol, no estoy seguro
qué parte de la zona alajuelense es esa zona. Entonces, si quiere hablarnos un poquito de... Bueno, no, muchas gracias por la oportunidad para el caso de Zona Franca Coyol. Es un ejemplo precisamente de este proceso de las zonas francas. Nosotros nos ubicamos en la zona de Coyol de Alajuela, que es muy cercano a donde está La Dos Pinos, que creo que es tal vez un punto de referencia que todos ubicamos. Entonces, se ubica a 6 kilómetros al oeste del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Y estamos ubicados en una zona que realmente representa una confluencia de dos importantes vías. Tenemos la ruta 1, que es la ruta que va hacia Grecia, San Ramón, etcétera. Y tenemos una radial que se llama la Radial El Coyol, la cual conecta la ruta 1 con la ruta 27, que es la que va hacia el Puerto Caldera. Entonces, esa ubicación de Coyol nos ha permitido convertirnos en un centro muy importante y muy dinámico de generación de actividad económica y de empleo para la región, digámoslo, de Alajuela. Empezamos pues un poco a categorizarnos Coyol como una zona franca que trabaja muchísimo con Alajuela. Aproximadamente el 80% de la población que tenemos nosotros trabajando en nuestro parque proviene de las zonas de Alajuela, Heredia y San José. Y un 20% de nuestra población proviene de las zonas de Occidente. Entonces somos un punto de confluencia entre Heredia, San José, Alajuela y Occidente, empleando en este momento alrededor de 17.500 personas de empleo directo. Aparte de ese empleo directo, tenemos aproximadamente 2.000 personas que son contratistas, que no son planilla, digamos, de las empresas, pero que trabajan brindando servicios como cafeterías, seguridad, limpieza y otra serie de servicios conexos que requieren las empresas. Y tenemos un tercer bloque de generación de empleo, el cual pues fluctúa dependiendo de la construcción, que son personas que están trabajando en la construcción de edificios nuevos. En este momento tenemos 850 personas trabajando en la construcción de edificios. Entonces, en total, pues estamos llegando prácticamente a una cifra de cerca de 21.000 personas que están directamente trabajando en la zona franca. Una cifra muy relevante y que da un ejemplo de lo que usted comentaba hace un momento sobre equidad de género. Tenemos aproximadamente el 55% de las personas que trabajan en el parque son mujeres. Entonces, en ese sentido, pues el parque ha venido teniendo que desarrollar una dinámica muy importante que está estructurada en generar empleo, el cual tiene, digamos, dos grandes características. Una es qué tipo de personas trabajan en la zona franca. Tenemos un 80% de las personas trabajan como operarios de planta. Esas son personas que no son bilingües. Muchas veces hay un mito que hay que ser bilingüe para trabajar en las zonas francas. No, el 80% de nuestra gente tiene entre sexto y noveno grado de formación escolar. Entonces, en ese sentido, no se requiere ni siquiera tener un bachillerato, digamos, de colegio para poder trabajar con nosotros. Puede decir como noveno año y en algunos casos incluso en sexto. Por otro lado, no requiere ser bilingüe. Los conocimientos de inglés son un plus y ayudan especialmente en las partes básicas, pero no son un requisito indispensable. Entonces, tenemos una generación importante de empleo a personas que no son académicas, pero también tenemos un 20% de las personas que representan personas que tienen formación universitaria. Esa cantidad de personas trabajan en diferentes campos, particularmente las áreas de ingeniería tienen un gran potencial en una zona franca como la nuestra, pero también se han venido desarrollando una actividad muy importante en Costa Rica, que es las actividades de servicios. Cuando uno habla de una zona franca, entonces entiende la parte de manufactura, pero también cada vez es más importante el tema de servicios. El 50% de todo el empleo del sistema de zonas francas está en empresas de servicios. Y es uno de los sectores más importantes de crecimiento en el país. Hay cerca de 400 empresas en las zonas francas de Costa Rica, de las cuales más de la mitad son empresas de servicios. Y estas empresas emplean principalmente mano de obra calificada, universitarios graduados de carreras de economía, de carreras de administración de negocios, de carreras de servicios,
Y entonces, en ese sentido, el régimen de zona franca ha venido siendo muy interesante porque permite dar oportunidades de empleo variados, fundamentalmente enfocado en una población realmente joven. Aproximadamente el 60% de la población que trabaja con nosotros está entre los 18 y los 40 años. Entonces tenemos un bloque de empleo a las personas jóvenes. Entonces ha venido respondiendo precisamente la juventud en buscar estas carreras que están en el lado precisamente de ingeniería, en el lado, digamos, de administración. Hay muchos servicios en los campos de recursos humanos, de contabilidad, en los campos de digital, mercadeo digital, etcétera, en los cuales se ha venido creando en Costa Rica varios clústeres muy interesantes. Un clúster es de Medical Devices. En ese clúster de Medical Devices, Zona Franca Coyol tiene la mayor participación. Tenemos cerca del 55% de las exportaciones de todo lo que es Medical Devices sale de Coyol. Y eso impacta desde el punto de vista de país. Zona Franca Coyol representa el 1% del PIB nacional. Entonces, en ese sentido, sí tiene una participación muy importante. Pero existen también clústeres muy importantes que se han venido desarrollando, como el clúster de ciberseguridad, los clústeres de compañías de servicios BPO, que son básicamente unidades de servicio que trabajan para una gran corporación y que aquí en Costa Rica hacen diferentes funciones en campos como recursos humanos, como en campos como la contabilidad y las finanzas, que permiten a las empresas entonces tener centros de operación de servicios acá en Costa Rica y operan para toda la región de las Américas o para el mundo, lo que se llaman Global Business Services. Don Entonces, Carlos, tenemos una zona franca con un impacto importante para la región y para particularmente Alajuela. vamos a pedirle de nuevo al canal que nos vuelva a invitar y continuamos hablando de la zona franca Coyol. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Carlos Wong de Zona Franca Coyol y además de todos estos aspectos que usted destacó, tanto de Zonas Francas como de Zona Franca Coyol, tal vez podemos aprovechar para destacar el premio que este año, y debe haber tenido algunos otros premios, pero el que yo del que yo me enteré es el que recibió este año, como la número 1. ¿Me equivoco, don Carlos? Sí, muchas gracias. Es un premio muy importante, reconocido por tres grandes publicaciones que están a nivel mundial dentro del campo de las zonas francas, que las tres han coincidido en nombrarnos como la mejor zona franca de las Américas. Eso es muy importante porque representamos ser la zona franca que ha tenido no solo el mejor desempeño como zona franca en medio de este proceso pandémico, sino que también representa un premio al historial de la zona franca en el tiempo con sus resultados acumulados. Y en esto, pues, Zona Franca Coyol representa un hito y un caso muy importante para Costa Rica porque nos permite precisamente señalar que en la región latinoamericana somos la zona franca número 1, pero que a su vez ha sido ratificado con otro escalafón muy importante y es estar en el top 10 de las zonas francas del mundo, ¿no? En el mundo hay más de 5.000 zonas francas y entrar a competir a esos niveles y estar entre las 10 primeras es muy importante. Es como cuando uno logra ir a las Olimpiadas y clasificar en el hit final. Así es que estamos en ese nivel. Ha sido un proceso de trabajo acumulado de prácticamente 16 años, donde los resultados de lo que generamos nosotros y lo que representamos nosotros para la economía costarricense se ve, digamos, ratificado en este premio de la mejor zona franca. Y para eso, junto con ese premio, se han venido dando otra serie de reconocimientos complementarios a la zona franca en hitos muy importantes. Por ejemplo, sostenibilidad. Nos reconocen como una de las
zonas francas con la mejor estrategia de sostenibilidad de la región. Por otro lado, hablamos del tema del gobierno corporativo desde el punto de vista de su estructura, y también hace una mención honorífica muy importante en lo que son servicios de reclutamiento y servicios de capacitación para la mejor empleabilidad de las personas. Entonces, estos elementos lo que van indicando es un reconocimiento de Coyol frente, digamos, a estos grandes medios, frente a otras zonas francas. Competimos contra muchas zonas francas que presentan aplicaciones. A veces hay más de 500 zonas francas que han aplicado a estos premios. Y por otro lado, hay otra parte que también es muy importante, y es el reconocimiento de nuestros clientes. Yo creo que nada de esto se podría lograr sin una conjunción de apoyos, desde los socios que han creado la empresa, del equipo de trabajo que tiene la empresa y los clientes que hemos llegado a tener. Zona Franca Coyol tiene 7 de las 30 empresas más grandes del mundo en medical devices. Eso a nivel de las zonas francas es muy reconocido, porque son muy pocas zonas francas del mundo las que tienen esta integración. Una integración en la cual se ha venido creando una especie de clúster interno en la cual tenemos empresas muy grandes, estas 7 del top 30, y donde tenemos otro montón de empresas alrededor que le brindan servicios complementarios y donde le brindan partes y componentes a estas empresas. Todo lo cual genera precisamente un clúster muy dinámico y con un crecimiento bastante importante, particularmente en los últimos 5 años. Ya a este momento nosotros tenemos construidos más de 300,000 metros cuadrados de techo industrial, y como mencioné, generamos ya prácticamente 21,000 puestos de trabajo entre puestos directos y puestos de generación permanente. Don Carlos, usted mencionó China, su propio apellido tiene una grafía oriental, en castellano por supuesto, y me pregunto hasta dónde su zona, ya esta es una pregunta saliendo de Coyol, su zona o Costa Rica ha podido crear el nexo con China y el resto del área Pacífico, sobre todo porque el siglo XXI es el siglo del Pacífico, y por lo menos esa es mi lectura de economista. Y además, cuando usted mencionó el tema de idiomas, antes yo primero creía que había un solo idioma en toda China, luego me enteré de que había 2 y resulta que hay como 4, e incluso esos 4 tienen a su vez sus variantes. Entonces no es tan sencillo el tema. ¿Qué opina? Sí, bueno, China tiene muchísimos, tiene más de 40 diferentes tipos de lenguas y dialectos, pero digamos, fundamentalmente el mandarín es el idioma de negocios en China. El caso de China es muy interesante, y en general Asia Pacífico es muy interesante. A mí me tocó la suerte y la oportunidad de haber vivido varios años en Hong Kong como una base de negocios para la región, y está llena de oportunidades. Costa Rica tiene un mercado enorme, muy importante en la región de China, pero que hoy en día está enfrentando una situación que hay que estudiarla bien, porque podría modificarse en el tiempo, y es precisamente el tema de los problemas de logística internacional que se han generado producto de la pandemia. De ahí que hoy en día se está acuñando un tema más bien inverso, que se llama el nearshoring. Y entonces es donde tenemos empresas que antes operaban en la región de China y Asia, que buscan relocalizar sus plantas para acercarse a su centro de demanda, que es fundamentalmente el mercado de Estados Unidos, y relocalizar plantas en Costa Rica para producir aún más al mercado de Estados Unidos. Entonces estamos enfrentados a 2 dinámicas en las cuales van a tener impacto en el mediano plazo. Una dinámica, especialmente el traslado hacia Costa Rica de estas empresas que están buscando el nearshoring, y otro es el mercado ya mucho más maduro, con mayor capacidad adquisitiva de la región Asia-Pacífico.
Entonces tenemos que enfocar a Costa Rica como un lugar donde podamos producir para la región Asia-Pacífico, la cual tiene requerimientos de producto, empaque y volumen distintos de los mercados de Estados Unidos y Europa, que han sido mercados mucho más tradicionales para nuestros productos. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante precisamente la búsqueda de productos donde podamos tener generación de valor agregado. Ya no se debe hablar solamente de tratar de exportar el café por el café, sino cómo hacemos para aliar y producir el café que requiere un mercado como China. Y uno dice, ¿por qué le va a vender a China café si China toman té? Lo que pasa es que aunque sea el 1 o el 2% de la población de China que toma café, no nos alcanza todo el café de Costa Rica para producirles a ellos. Pues Entonces es un tema con ese mensaje tan de volumen. Con ese mensaje tan positivo, don Carlos, vuelvo a felicitarlos. En usted a toda la zona, en usted a todo el sector, y a las amigas y amigos los invitamos a que continúen con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Thank you.